Había dicho que quería hacer un complemento al tema de evolución de los valores, específicamente sobre valores postmaterialistas, en base a un texto de Hasler que tenemos en la plataforma. Y eso es lo que haría ahora, avisando antes que nada que, a ver, quería hacer esta lupa a este tema, por lo que ya había comentado al plantear el tema, que ya que estábamos con ciertas lupas temáticas a cuestiones de turismo y a cuestiones de ambiente, bueno, pues aprovechar el tema de valores postmaterialistas que tiene mucha ligazón a la temática ambiental para profundizar un poquito en eso. Voy a aprovechar, ya que tenemos el texto de Hasler, a recorrer un poquito más el texto brevemente. De todas maneras, sí, avisar que lo que me interesa quedarme fundamentalmente del texto es el concepto final, el comentario final de Hasler sobre este tema. Así que si de todo lo que vamos a comentar ahora en la diapo nos quedamos con la última de las diapos, con, con las conclusiones de él, bueno, pues eso es lo que me interesaba centralmente agregar a lo que ya vimos con el texto de Vallés. De todas maneras, voy a aprovechar en algunas diapitos previas a hacer el desarrollo que comenta Hasler respecto a la evolución que tuvo el planteo de Inglehart sobre valores postmateriales y sobre la causa del cambio hacia valores postmateriales y cómo ha sido tratado por otros autores. Bueno, entonces, empezando por este preámbulo que lleva buena parte del texto de Hasler respecto a la evolución teórica del planteo sobre valores postmateriales. Hasler arranca por situar esto en el planteo original de Inglehart y pasa por comentar, desarrollar un poquito más, cosa que nosotros mencionamos en la anterior, si bien Vallés no desarrolla este punto. eh, Inglehart sitúa como causa el punto de la seguridad socioeconómica alcanzada por la población de los países desarrollados en la adolescencia, en el periodo de posguerra. El punto de Inglehart es, durante el periodo de posguerra, los países desarrollados adquieren un vuelo económico que se expresa en el desarrollo del estado de bienestar, se expresa en la elevación de los niveles de vida. Eso haría que la etapa de adolescencia de las generaciones que se criaron en ese periodo se acostumbran a la vivencia, estructuran su psiquis acostumbrados a que la supervivencia material está ya garantizada y entonces se dirigen, se proyectan a una nueva generación de valores que complementa los puramente materiales. Eso es lo que genera para Inglehart la evolución hacia valores postmateriales. Estaba señalado en esta diapo toda la amplitud que Inglehart le pone a este combo de los valores postmateriales, que en Inglehart incluye el destacar la importancia del ambiente, lo de los gustos, identidades y expresiones individuales que ya comentamos antes, el valorar el ocio y no solo el trabajo, y también Inglehart agregaba otros factores como la valoración de la paz respecto a un talante más beligerante de las generaciones anteriores y el aprecio y la valoración por la democracia respecto a talantes más autoritarios en las generaciones anteriores. O sea, en el planteo de Inglehart de valores postmateriales hay un combo que abarca desde cuestiones culturales, de la relación entre individuo y colectivo, cuestiones ambientales, hasta cuestiones políticas y de relaciones internacionales. Bueno, para Inglehart entonces el motivo fundamental, el motor de esta transformación era el haber pasado en tu adolescencia por una etapa histórica donde ciertas bases materiales quedaban resueltas, como la psiquis se terminaría de conformar en la adolescencia, el tipo de vivencias que tenés en la adolescencia, el contexto que vivís en la adolescencia, determinaría
el tipo de valores que vas a tener en la adultez. Y por eso Inglehart situaba en ese periodo el cambio, en ese periodo y en ese tipo de factores. Antes de pasar a modelos que ajustan de alguna forma el modelo de Inglehart, incluyendo el del propio Hasler, o sea que le cambian las variables, que van a cambiar o la causa o el efecto, o la variable independiente o la variable dependiente de alguna forma, cosa que vamos a ver ahora con una serie de autores, incluido el propio Hasler, que en su trabajo parte de lo que hace es cambiar un poco el modelito en el tipo de causa y en el tipo de consecuencia. Quería empezar por mencionar algunas de los matices que marca Hasler en algunos autores respecto a cómo se podría conceptuar distinto parte de lo que Hasler plantea. Uno de los cambios que Hasler comenta es el de autores que han señalado cómo el cuidado del ambiente que en Inglehart es un valor postmaterial, como podría aparecer también ligado a necesidades materiales. Algunos autores han planteado, bueno, a veces el ambiente puede no ser algo ligado a valores postmateriales, a lo que llegues cuando ya tenés una cierta evolución de estándares de vida que te permite pensar en cosas, entre comillas, de lujo, sino que muchas veces las preocupaciones ambientales hacen a preocupaciones materiales directas, por ejemplo, cuando las afectaciones ambientales son de tal magnitud que ponen en riesgo la salud. ¿Tá? Este ajuste es, bueno, Inglehart tradicionalmente nos ponía ambiente como una necesidad que está allá en la cúspide de la pirámide como asunto postmaterial. En ocasiones el ambiente puede llegar a la discusión pública y a la preocupación de la gente por razones que están mucho más en la base de esa pirámide de necesidades, por razones vitales mucho más directas. Y acá esto es relacionable a la situación de países en desarrollo, porque bueno, uno si piensa en América Latina o la India, una fábrica que esté siendo una industria extremadamente contaminante o peligrosa, como las ha habido, con casos además súper fatales, o qué sé yo, las discusiones respecto a los proyectos de minería en Latinoamérica y al grado en que pueden estar generando afectaciones a la salud de la gente. Bueno, muchas veces y particularmente en los países en desarrollo, más en los países en desarrollo, muchas veces que en los países desarrollados, el ambiente puede ser algo que llega a la agenda directamente por afectaciones a la salud. Pensemos, sin ir tan lejos como los contextos que estaba mencionando recién, el propio caso de Montevideo con la plombemia. Montevideo llega a la discusión sobre los residuos de industrias pasadas, los residuos metálicos de industrias pasadas y cómo esos residuos quedaron en el suelo sin ningún control, y encima de eso se plantaron asentamientos y encima de eso pasó a vivir gente y terminamos con niños contaminados con plomo por vivir sobre suelos contaminados. Bueno, eso da un ejemplo bien cercano de esto que se planteaba aquí, de cómo a veces el ambiente puede llegar, no por la cúspide postmaterial de valores, sino que el asunto te pega en dimensiones mucho más inmediatas ligados a los valores materiales, y uno pone dentro de los valores materiales el pensar en su propia vida. Por eso agregaba a esto otra cosa que nosotros habíamos estado mencionando, y es que, bueno, otro de los factores que puede estar sumándose acá es que en los países en desarrollo este esquema de valores puede llegar además eh, por estar permeado por transferencia de valores desde los países desarrollados, y entonces puede que no necesites llegar al estadio económico de los países desarrollados para meterte en estos temas, sino que el cambio cultural ya se dé antes, como habíamos estado mencionando. Bueno, hecho este comentario sobre ajustecitos que puede tener
modelo de Inglehart tal como venía planteado, pasaría ahora a mencionar un par de cambios que tienen que ver con las variables por las cuales se propone esta transformación. Por un lado, eh, modelos como este que cito ahí, también viene mencionado en el texto de Hassler, el de Clark y Dutt, que lo que hace es cambiar la variable independiente. Y esto viene por el lado de cómo se plantean los estudios y qué es lo que estudian. ¿Tá? Algunos autores que se han puesto a estudiar esto en función de cómo se va dando el cambio de valores, relacionándolo con otro tipo de datos, ya no relacionado con esto de la construcción de la psiquis durante la adolescencia y el ciclo de vida de las personas, sino midiéndolo con datos, comparándolo con datos del ingreso de las personas, ¿tá? De cuánto las personas ganan. Y en algunos estudios lo que se ha planteado es, bueno, en ocasiones parece tener cierta relación el grado en que la gente presenta valores postmateriales, parece tener relación con el nivel de ingreso de las personas. ¿Tá? Entonces acá la variante de Clark y Dutt es simplemente tomar el mismo concepto de Inglehart, de cómo las sociedades han ido evolucionando hacia valores postmateriales, simplemente cambian el factor causal. Donde Inglehart dice, esto tiene que ver con la construcción de la psiquis, la vivencia en la adolescencia, Clark y Dutt dicen, bueno, analizando números, puede plantearse también que esto depende directamente del nivel de ingreso. Las personas puede que vayan cambiando hacia una construcción de valores postmateriales conforme dispongan de un mayor nivel de ingreso. Y que hagan tanto más ese cambio entonces cuanto mayor ingreso tengan. Y el texto de Hassler, además de estar dedicado a hacer todo un repaso teórico de la evolución que el planteo de Inglehart fue teniendo a través de distintos autores y esa es entonces parte del valor, de la utilidad que el texto tiene y como decía al inicio quería pasar por ese repasito fundamentalmente para gente que esté más en temas de ambiente y pueda aprovechar ese repaso. A su vez, el texto de Hassler está dedicado a proponer un ajuste propio de vuelta a este tema de la variable independiente y la variable dependiente. Lo que hace Hassler es tomar como variable independiente la misma que vimos, siendo la anterior, la misma esta que vimos con el modelito de Clark y Dutt. Vemos que ahí el cambio de Clark y Dutt había sido situarse como factor causal en el nivel de ingreso. Lo mismo acá estaría tomando Hassler. Hassler parte de sobre datos del ingreso de las personas, ver cómo cambian y acá Hassler lo que va a cambiar respecto a Clark y Dutt es la variable dependiente, el efecto. Hassler con lo que está trabajando es con lo que la gente declara en términos de propensión al consumo de bienes materiales o posmateriales. O sea, cuánto la gente dice que estaría dispuesta a gastar en bienes puramente materiales y cuánto está dispuesto a gastar, colaborar, financiar a través de impuestos o lo que sea, cuánto está dispuesto a aportar por bienes postmateriales como el cuidado del ambiente, etcétera, etcétera. Y lo que plantea Hassler entonces es, bueno, esto, que el nivel de ingresos estaría incidiendo en la propensión de las personas al consumo de bienes materiales y posmateriales en términos de proporción. En pocas palabras, el planteo de Hassler sería cuando aumenta el nivel de ingreso, como vemos a la izquierda, lo que aumenta es la proporción de bienes postmateriales que la gente estaría dispuesta a consumir. O sea, gente con mayor nivel de ingreso estaría dispuesta a hacer una combinación mayor de bienes postmateriales, de gasto en bienes postmateriales
respecto al gasto en bienes materiales. Cambia entonces la proporción, cambia el equilibrio, mientras que en los ingresos bajos la predisposición al gasto estaría centrada en bienes materiales y habría poco espacio para bienes postmateriales. En los ingresos más altos cambiaría la proporción, habría más espacio para consumo de bienes postmateriales y entonces el equilibrio giraría un poquito más hacia el consumo hacia la disposición al consumo de bienes postmateriales. No obstante, y acá viene una puntualización significativa, que es lo que más quería rescatar de Hasler para este tema, lo que dice él es, ojo, en términos absolutos, al aumentar el ingreso, aumenta la proporción al consumo de los dos tipos de bienes. Aumenta la proporción al consumo de los bienes materiales y también aumenta la proporción al consumo de bienes postmateriales, solo que la proporción al consumo de bienes postmateriales aumenta más. La disposición de la gente a gastar en, por ejemplo, financiar políticas de cuidado ambiental, aumenta en término proporcional cuando la gente tiene mayor ingreso. No obstante, eso no quiere decir que una persona con mayor ingreso esté propensa a gastar menos en bienes materiales que el que tenía bajos ingresos. Al contrario, por supuesto que tiene más propensión al gasto, ¿no? Simplemente tiene mayor espacio para, en términos proporcionales, gastar un poquito más en postmateriales, pero el gasto absoluto es mayor en los dos. Esta tablita simplemente ponía a Hasler ubicado en comparación con Inglehart y Clark y Dutt en cuanto a causa y efecto. ¿Está? Repaso de lo mismo que estuvimos comentando, puesto en términos de tabla. Para Inglehart, la seguridad económica en la adolescencia tiene efectos sobre los valores postmateriales. Clark y Dutt ajustaban el nivel de ingreso presente de las personas tiene efectos sobre los valores postmateriales. Para Hasler, el nivel de ingreso de las personas tiene como efecto la disposición a un mayor consumo relativo, y muy subrayado lo de relativo, de bienes postmateriales, en el sentido de si una mayor proporción de gasto en bienes postmateriales, no obstante el consumo de bienes materiales también va a aumentar junto con el ingreso. Vuelvo a decir que las diferencias de planteo de cada autor tienen mucho que ver, están directamente ligados al tipo de datos que usan. No solamente son quiero decir, no necesariamente uno polemiza frontalmente con otro, simplemente acá hay también una cuestión de qué tipo de datos está cada uno manejando y entonces agrega una dimensión específica que complementa lo anterior en función del tipo de datos que tiene. Los datos que maneja Hasler, por ejemplo, son datos de encuestas sobre la variable de la derecha, sobre la propensión al consumo de las personas, encuestas de datos realizados de manera estandarizada en muchos países, preguntándole a las personas en qué cosas estaría dispuesto a gastar y cuánto, y bueno, eso se asocia al nivel de ingreso y allí es que puede compararse entonces la variable independiente con la variable dependiente. Bueno, ahora, decía que si de todo lo que íbamos a hablar sobre el texto de Hasler nos quedábamos con la última diapo, esto era en esencia lo que más quería destacar. Bueno, lo que más quería destacar era esta diapo como complemento a lo que vimos con Bayes. La conclusión final de Hasler, una conclusión que él la trae como consecuencia del análisis de números que estuvo haciendo, pero a su vez, bueno, tiene de interesante que viene a colación de todo ese análisis numérico. Por otro lado, es una conclusión muy que cuadra muy bien con el sentido común y con la perspectiva que uno puede tener sobre las cosas en general, y es bien útil para ubicarse entonces en el panorama de situación. ¿Qué plantea él? Una advertencia respecto a las limitaciones o la otra cara de la moneda que puede existir respecto a una sensación optimista que a uno le puede quedar con el planteo de cambio hacia valores postmateriales de Inglehart. Él dice,
con el modelo de la hipótesis de cambio hacia valores postmateriales de Inglehart, si se trata de un cambio de actitudes, Inglehart nos hablaba de un cambio de valores. Si se trata de un cambio de valores, uno podría tener la expectativa de que la tensión entre desarrollo productivo y variables postmateriales, como por ejemplo el cuidado del ambiente, pueda ser un tema que evolucione cada vez hacia mejor. O sea, la expectativa que queda es bueno, entonces vamos a poder resolver esto cada vez mejor, en el sentido de vamos a poder tener un cuidado del ambiente cada vez mayor, porque si estamos diciendo que venimos en un cambio de valores, desde valores puramente materiales hacia una transición hacia valores postmateriales, entonces, bueno, qué mejor contexto para políticas y actitudes sociales de cuidado del ambiente que este. Entonces, bueno, la sensación que deja la tesis de Inglehart es la de un potencial escenario cada vez más positivo. Hasler, a partir de los análisis que hace él de esta cuestión de la propensión al gasto, ya no variable independiente valores, sino directamente variable independiente propensión al gasto en bienes materiales o postmateriales, lo que advierte es que el escenario puede no resultar tan promisorio como el que uno podría pensar con el modelo de Inglehart, porque lo que advierte Hasler es lo que vimos recién. Sí, ojo, al aumentar el nivel de ingresos, aumenta la proporción de inclinación al gasto en valores postmateriales, pero al mismo tiempo va a estar aumentando también el consumo de bienes materiales. O sea, conclusión de esto, el aumento del ingreso viene asociado a una economía material, un consumo materialista cada vez más fuerte también. Viene asociado a un consumo de materiales cada vez más intenso. ¿Qué significa esto entonces en términos de efectos ambientales? Que en realidad, por un lado, sí, vos vas a estar mejorando la gestión ambiental, la gestión ambiental, aumentando, sumando instrumentos de gestión ambiental, porque cada vez tenés una mirada más postmaterial. Fenómeno. Pero al mismo tiempo, tu consumo de recursos y los efectos que eso tiene sobre el ambiente en todos los sentidos, ¿no? Pensemos en términos, qué sé yo, de deforestación porque estás consumiendo más espacio de tierra y tu economía productiva precisa expandirse más. En términos de afectaciones ambientales como la afectación de, por ejemplo, los recursos hídricos porque estás haciendo un uso cada vez más intensivo de los recursos que tenés, como el suelo. Entonces, junto con el aumento del ingreso viene un consumo material más fuerte, viene una economía que exige y presiona mucho más fuertemente las variables ambientales. Entonces, resultado de esto, sí, como somos más postmaterialistas vamos a estar sumando más herramientas de gestión, pero al mismo tiempo esas herramientas de gestión, por el otro plato de la balanza, lidian con presiones ambientales mucho mayores. Conclusión, puede ser entonces que los instrumentos ambientales que está sumando apenas den para paliar algo del crecimiento de presiones que tengas. Vas a tener entonces mejora de los instrumentos con los cuales combatís la afectación, pero al mismo tiempo crecimiento de la afectación. Esto claramente deja un panorama mucho más ambiguo y gris que si uno se queda solamente con lo que podría pensar que deja Inglehart, ¿no? Mientras que uno puede pensar que, bueno, Inglehart me deja una sensación de que vamos a ir avanzando hacia un panorama cada vez mejor respecto a este tipo de dimensiones. Hasler apunta, no. Esto a su vez sirve entonces para valorar. Vamos a estar viendo crecer continuamente las políticas de gestión ambiental. Probablemente sí, y eso lo podemos constatar en el entorno nuestro, en el entorno nuestro más directo. ¿Vemos un desarrollo progresivo de políticas ambientales? Sí, cada vez tenemos más instrumentos de gestión ambiental. Esto está relacionado a cada vez tenemos una mirada más postmaterial.
Ahora, eso quiere decir, entonces en todas las dimensiones ambientales cada vez tendremos valores cada vez mejores, porque cada vez tenemos más instrumentos de gestión. Y la respuesta, por supuesto que es no siempre. En algunos, esos instrumentos de gestión pueden servir para reducir parte del mayor nivel de afectación que se llegó a tener. Por ejemplo, uno mira los arroyos en Montevideo, el estado en el que estaban hace 30 años y ahora, y sin duda esos instrumentos de gestión mejoraron el panorama. Por el contrario, si uno piensa en términos de calidad de recursos hídricos en el conjunto del país, sobre todo a raíz de los cambios productivos del último par de décadas y tal, eh, seguramente la calidad de recursos hídricos está en este momento en peores condiciones, más afectada que lo que estaba hace unas décadas atrás. Y eso que tenemos más instrumentos de gestión. Sí, tenemos más instrumentos de gestión, pero tenemos más instrumentos de gestión porque tenemos que salir corriendo atrás de más afectaciones, de más presiones que se generan sobre el ambiente. Bueno, pues entonces eso, quería destacar esta conclusión de Hasler porque nos, creo que nos sirve para ubicarnos bien en la dimensión del problema y en las dos caras de la moneda. Esto de cara positiva, cada vez tenés más políticas para gestionar esto, al mismo tiempo, reverso de la moneda, sí, ojo que al mismo tiempo que podés contar la evolución de las políticas y de la gestión, el correlato es cómo a desarrollo económico viene asociado mayor nivel de consumo de bienes materiales y mayores presiones para el ambiente, no creerse que por volvernos más postmaterialistas y tener más instrumentos de gestión, entonces vamos a tener mejores variables, posiblemente según cada tema concreto, el resultado en la práctica puede estar siendo o mejor o peor, dependiendo de cuál de estos dos platos de la balanza que señala Hasler termina pesando más, si el de aumentar gestión o el de que al mismo tiempo están aumentando las presiones.